Muy buen día, mi nombre es Sandra Lorena Hernández Reyes. Actualmente estoy estudiando el diplomado de cocina profesional en el Centro de Capacitaciones Reveleas en Antigua Guatemala. Déjenme contarles que el Centro de Capacitación no solo se encarga de la formación profesional y académica de sus alumnas, sino que también se encarga de concientizarlas y que cada alumna vaya internalizando en su diario vivir. Esto lo hace a través de temas muy importantes que se dan en el curso de desarrollo personal. Estos temas son como la humildad, diferentes tipos de virtudes, el trabajo, la familia y muchos otros temas que llevan a que las alumnas mejoren día con día en su desarrollo personal. El día de hoy yo les voy a hablar sobre un tema muy importante y que a mí me gustó mucho y me interesó para poder compartir este conocimiento. Y este tema es el tema de las emociones. Vamos a iniciar por el concepto de qué es una emoción. Las emociones son informaciones que nos vienen de una manera externa y que son de gran impacto para una manera interna. Las emociones son los momentos, son el hoy, son el vivir en el momento que se están dando las cosas, ¿verdad? Son reacciones de una manera instantánea, que se dan poco a poco, pero sí se dan. Por ejemplo, ¿verdad? Voy a citar un par de ejemplos. Cuando uno está tranquilo en su casa o en el lugar donde se encuentra y sucede un temblor, por ejemplo, entonces lo que uno hace es reaccionar de una manera instantánea, ¿verdad? No lo hace de una manera pensante, sino que inmediatamente pues sale corriendo o empieza a llorar o empieza a gritar, pero son esas emociones que se dan de una manera rápida. Por ejemplo, también si estamos en un cine y de repente alguien grita que hubo un incendio o que hay un incendio, un conato de incendio, muchas personas pues salen corriendo, no piensan que puede haber algún problema en ese momento de esa toma de decisiones instantáneas que se dan cuando sucede una emoción. Se dice también que las emociones son un estado de ánimo, o sea, no siempre vamos a tener una emoción con un largo plazo. Por ejemplo, en caso de un enojo, pues no todo el tiempo vamos a vivir con el enojo, si no vale la pena, ¿verdad? Sino que lo que tenemos que hacer es tratar de que eso vaya pasando poco a poco, sin que nos deje ese resentimiento. Y puede hacer que el enojo se dé de acuerdo al estado de ánimo que nosotros estábamos en ese momento. Puede hacer que nos enojemos, puede hacer que lo tomemos de una manera más tranquila o puede hacer que no nos enojemos, pero sí son reacciones de estado de ánimo de una manera pasajera. Todas nuestras emociones se ven reflejadas de alguna manera en nuestro físico. Por ejemplo, cuando las cosas salen bien, cuando todo marcha de una bonita manera como nosotros esperamos, pues entonces nosotros ponemos una cara de felicidad, ¿verdad? Así de contentos, alegres, nos reímos. Entonces esas emociones van reflejándose en el físico de las personas. Si estamos enojados, pues obviamente vamos a poner una cara así de enojo y muy serios. Entonces, rapidito se van a dar cuenta que algo está pasando, ¿verdad? Pero sí, cada una de esas emociones
se reflejan en el estado físico de las personas. Debemos de conocer cada una de nuestras emociones. Vamos a mencionar algunas de las emociones básicas, ¿verdad? Hay muchas emociones, pero vamos a mencionar un poquito las emociones que se dan con más frecuencia en las personas. Por ejemplo, cuando hay algo bonito y todo marcha bien y todo es tranquilidad y paz, entonces vamos a hablar de la emoción de la alegría. Entonces ahí se refleja esta emoción. Estamos contentos, reímos, cantamos y hacemos muchas cosas en las cuales nosotros reflejamos la emoción de la alegría. Pero si al contrario, nos ha pasado algo mal, cuando las cosas no están saliendo como nosotros queremos o recibimos unas noticias en las que nos afecta mucho, pues entonces obviamente nosotros vamos a poner una cara de aflicción, una cara de tristeza. Es la emoción de la tristeza. Vamos a llorar, vamos a ponernos con una cara de aflicción, que las cosas no están saliendo bien, algo nos falló. Entonces, esa reacción, esa emoción nos va a dar una reacción de tristeza y la vamos a reflejar en nuestro físico. Cuando las cosas no salen nada bien como nosotros lo esperamos o algo no nos sale de una manera esperada, entonces definitivamente nos vamos a enojar y ponemos una cara seria, una cara de enojo y se refleja la emoción de la furia. Esta emoción nos da mucho más que todo en la parte del enojo, ¿verdad? Nosotros no vamos a poder disimular cuando estemos enojados. Ponemos una cara, fruncimos el ceño y pues esta emoción es el enojo, y si está más fuerte, pues la emoción pasa a ser la furia. Cuando tenemos miedo a algo, cuando nosotros estamos intranquilos, cuando tenemos una inseguridad y las cosas no están marchando como nosotros pensamos, viene la emoción del temor. Tenemos miedo, es la emoción del miedo, y cuando va más allá del miedo, entonces se refleja la emoción del temor y nos da aquella tensión que nosotros tenemos, que algo nos está pasando, algo nos está preocupando, y mostramos la emoción del temor. Y cuando algo está en desagrado, pues que no nos gusta, es un ejemplo cuando entramos a alguna casa y está muy sucia, o cualquier lugar en donde está algo sucio. A ninguno nos gusta estar en la suciedad. Entonces, obviamente, nos desagrada algo y hacemos cierto gesto que nos molesta. Entonces, ahí es donde nosotros ponemos la emoción del desagrado. No nos gusta, o un olor muy fétido que sintamos, entramos a un restaurante o algo y se sienten ya no aromas, sino olores desagradables o algunos servicios sanitarios. Entonces nosotros nos desagrada e inmediatamente sentimos esa emoción e inmediatamente también hacemos el gesto de desagrado, ¿verdad? Bueno, en este momento les voy a explicar esta imagen que me pareció muy importante para poder explicar un poquito más sobre las emociones. Y este se denomina la rueda de las emociones. ¿Cómo funciona? Aquí tenemos 3 círculos. El círculo de medio, que el primer círculo se dan las emociones más intensas. En el segundo círculo tenemos las emociones básicas. Y en el tercer círculo, o sea, todas las emociones que están al exterior son las emociones más tranquilas o las emociones más sencillas, o la forma que nosotros podemos reaccionar cuando todo es más pasivo. Por ejemplo, vamos a explicar esta emoción que está en tonos amarillos, que es
la emoción de la alegría. Cuando la alegría llega a ser un poco más severa, muy fuerte la alegría, entonces se convierte en una emoción de éxtasis. Pero cuando esta alegría llega a ser un poco más tranquila, más pasiva, más suave, entonces llega a ser una emoción de serenidad. Entonces, así es como se manejan estas emociones, esta rueda de las emociones. Cada color representa una emoción. Voy a explicarles otra que es la emoción de la tristeza, que se da en estos tonos morados. Cuando una tristeza llega a ser muy fuerte, se acerca más hacia el centro y se convierte en una emoción de pena. Luego, si esta emoción no es tan fuerte, llega a ser un poco más tranquila, más serena, más pasiva, entonces llega a ser una emoción solo melancólica, ¿verdad? Así es como se relacionan este cuadro, ¿verdad? Y otra característica muy importante es que cada una es la inversa de la otra. Digamos, lo contrario de una alegría es la tristeza. Y así nos vamos con cada uno de los siguientes cuadros. Por ejemplo, el terror, lo contrario del terror es la furia. Y así sucesivamente podemos ir trabajando cada uno de estas emociones de acuerdo a la rueda de las emociones. Las emociones son reacciones naturales de la personalidad de cada persona, ¿verdad? Son importantes el saber cómo manejarlas. Todos tenemos emociones, pero lo más importante es saber cómo lo vamos a gestionar, cómo lo vamos a manejar, ¿verdad? Las emociones, cuando la información llega de la manera externa e impacta de una manera interna, esa sensación sube a las células de nuestro cerebro y luego empieza a fluir toda lo que es la energía a través de venas y arterias, a través de todo nuestro cuerpo, y es lo que hace que las emociones fluyan. Pero muchas veces no todas las emociones fluyen, a veces se quedan estancadas, ¿verdad? Por ejemplo, muchas veces nosotros estamos muy enojados, muy enojados, pero no lo exteriorizamos, nos reprimimos a ese enojo y, como decimos, nos quedamos con eso ahí de una manera interna, y eso es lo que nos hace daño, nos va enfermando poco a poco, ¿verdad? Entonces, esas emociones son las que se estancan y ya no fluyen. Muchas veces también no solo la parte del enojo, sino el miedo. A veces tenemos temores y no hablamos, no decimos absolutamente nada, qué es lo que nos está pasando. Entonces, esa emoción no fluye porque nosotros no la exteriorizamos, sino que nos la guardamos para nosotros mismos, y es ahí el grave problema, en donde empiezan a salir, como decía Marian Rojas en su libro, ¿verdad? El cortisol empieza a elevarse y nosotros pues empezamos a tener ciertas enfermedades que son a causa de esas emociones reprimidas. Ahora quiero explicarles un poquito. Las emociones no es lo mismo que los sentimientos. Las emociones son de manera instantánea, son el hoy, como lo repetía, son parte de nuestra personalidad. Y un sentimiento es la combinación de una emoción más un pensamiento. Entonces nosotros ya podemos tomar decisiones de una manera más consciente, y es ahí cuando denominamos lo que es un sentimiento. Nosotros ya pensamos qué es lo que vamos a hacer. Con una emoción nosotros inmediatamente tomamos una decisión, buena o mala no sabemos, pero tomamos una decisión. Pero ya cuando tenemos una concientización, entonces nosotros ya vamos a poder tomar decisiones más
tranquilamente, más detalladas. Por ejemplo, en un duelo, ¿verdad? Cuando nos avisan y nos dan la noticia de que falleció un familiar cercano, una madre, un padre, un hijo, etcétera, inmediatamente se da la emoción, se da la reacción de la emoción, y podemos tomar decisiones alocadas, ¿verdad? Si son las 2, 3 de la mañana, queremos irnos para donde está el evento que sucedió, y no son así las cosas, ¿verdad? Pero después, poco a poco, a los 1, 2, 3 días, ya se van tomando decisiones más conscientes, más tranquilas, más pensantes, pero es porque ya llega a formar parte de un sentimiento. Ya no es la emoción, sino ya pasa a ser un sentimiento. También tenemos un ejemplo como el noviazgo, ¿verdad? Cuando uno empieza una etapa de enamoramiento, pues se sienten aquellas maripositas, aquellas emociones que uno va a ver a la persona con la que le agrada, y son emociones que se van viviendo. Poco a poco llega el momento del noviazgo, luego el matrimonio, y posteriormente pues ya uno se pone a vivir con un sentimiento de amor, porque uno pues llega el esposo a la casa y se siente uno contento, pero ya no es esa emoción cuando lo veías, cuando las personas no eran nada todavía, ¿verdad? Se sentía esa emoción de que ahí viene o me va a ver, pero porque todo eso se va convirtiendo en un sentimiento de amor a lo largo de toda la vida en que se mantenga la pareja unida, ¿verdad? Existen varios ejemplos de sentimientos, por ejemplo, el sentimiento de amor, el sentimiento del rencor, el sentimiento de los celos, el sentimiento de la felicidad, el sentimiento de la compasión. Todos estos están mencionados como sentimientos, y cada uno de ellos pues se vive de una manera diferente. Quiero terminar con esta frase que me parece muy, muy bonita, muy interesante, que dice: educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto, ¿verdad? Porque nosotros podemos decirle a nuestra mente lo que queremos, pero si no ponemos a nuestro corazón en juego, nosotros no tenemos una educación completa, una educación como absoluto, porque todo va combinado, ¿verdad? Nuestra mente con nuestro corazón. Entonces también tenemos que saber manejar y gestionar nuestras emociones como nuestros pensamientos para que la educación sea completa. Y a raíz de eso, pues nosotros vamos a ser un poco más felices, vamos a vivir más tranquilos, ¿verdad? Porque la felicidad no es lo que nos pasa, sino que la felicidad es cómo nosotros interpretamos lo que nos pasa, ¿verdad? Entonces, para muchas personas, estar en un desierto, ¿verdad? Puede ser muy feo, muy fanático, y no le puede encontrar una manera para sacarle provecho, pero puede hacer que otra persona lo vea como un desalojo, algo bonito, algo en lo que pueda construir, algo en lo que pueda caminar, en lo que pueda pensar. Entonces son dos personas que ven el desierto como con diferente forma de verlo, ¿verdad? Y para cada uno pues tendrán su forma de ver las cosas y de sacarle provecho a cada uno. Entonces la felicidad no siempre es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos la forma que nos puede pasar, ¿verdad? Cambiarle el sentido a las cosas para que nosotros cada día podamos ser más felices, ¿verdad? Y les recomiendo el libro de Marian Rojas, Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y pues ella básicamente hace enfoque en eso. Cómo nosotros podemos manejar y gestionar nuestras emociones es una de las cosas que ella menciona. Y pues esta es un tema muy, muy bonito y muy amplio.
Pues aquí ha terminado mi charla y espero que les sirva de mucho y que este video pueda ser compartido para enseñarles a muchas más personas, ¿verdad? Y espero que nos podamos ver muy pronto. Hasta luego.